Imagina que tu jefe te paga un sueldo de miseria, pero te da luz verde silenciosa para que robes el material de la empresa y lo vendas en el mercado negro. Esto no era un error. Era la trampa salarial más brutal que el mundo ha visto. En este video te voy a revelar el contrato secreto de la avaricia, la invención del sueldo emocional, y por qué la mayor lección de la VOC es que el veneno de la corrupción es el único que puede hacer quebrar a un imperio de tal magnitud. Quédate hasta el final para que evites estos errores financieros en tu propio bolsillo. Pero antes, déjame presentarme. Mi nombre es Axel Grant, estratega digital y financiero. En este canal te enseñaré aquellos conocimientos del mundo antiguo que pueden ayudarte a generar riqueza. Por eso, suscríbete al canal para más dinero e historia. Imagínate que trabajas para la empresa más rica de la historia. Su jefe es un titán global, pero a usted le paga un sueldo miserable, que a duras penas te alcanza para pagar el alquiler. ¿Qué harías? La compañía neerlandesa de las Indias Orientales, VOC, no solo hacía eso, lo hacía con conocimiento de causa. La VOC operaba bajo la llamada trampa salarial. Al marinero, al oficial subalterno o al administrador en Asia, la VOC les pagaba salarios tan irrisorios que en Holanda habrían sido considerados pobres. El salario de un marinero raso era de apenas 9 a 11 florines al mes, un sueldo que solo servía para sobrevivir. Por eso aplicaron una trampa doble pero muy astuta. Primero, muchos debían endeudarse con la propia VOC para comprar su uniforme y equipo. Este era un préstamo forzoso, garantizando que el empleado comenzara su viaje a Asia ya en deuda, atado a la compañía. Segundo, la VOC vendía un sueño. Les daba el acceso a las rutas, a los barcos y a los puertos más ricos del mundo. El verdadero salario no era el dinero, sino la oportunidad ilícita. Era un salario emocional del siglo XVII, basado pura y simplemente en la avaricia. La VOC firmaba un contrato silencioso. Yo, la compañía, te pago mal, pero tú, empleado, puedes intentar hacerte rico por fuera. A esto lo llamaban eufemísticamente comercio privado. ¿Y cómo funcionaba esta piratería de cuello blanco? El capitán se convertía en un maestro del engaño. Usaba los espacios muertos del galeón, escondites debajo de las camas, en paredes falsas o dentro de barriles. Allí metía su propia mercancía de contrabando, porcelana china, sedas o nuez moscada. Para garantizar el éxito, el capitán sobornaba al agente de aduanas y al escribano que llevaba el libro de cuentas secretas, donde se registraba la mercancía que realmente se transportaba. Al corromper a una sola persona clave, el capitán eliminaba toda la cadena de fiscalización, haciendo que el riesgo, aunque existía, fuera un cálculo empresarial muy rentable. Un solo viaje exitoso podía ser suficiente para comprar una casa grande en Ámsterdam. Corrupción como política. Pero esta tolerancia a la corrupción se convirtió en el cáncer que destruyó al gigante desde adentro. El problema más profundo es que los Heren 17, los 17 directores en Ámsterdam, eran los mayores accionistas y a menudo los mayores contrabandistas. Al tolerar el comercio privado de sus empleados, ellos estaban, en esencia, legitimando el robo a su propia empresa para proteger sus propios esquemas de contrabando aún mayores. La VOC se convirtió en una entidad donde el beneficio personal era la única regla, socavando cualquier intento genuino de reforma. El costo fue catastrófico. Historiadores sugieren que el valor del comercio privado en su apogeo era igual o incluso superior al de los dividendos oficiales que la VOC pagaba a sus accionistas. La empresa estaba perdiendo la mitad de su potencial de ganancias a manos de su propio personal. Este robo masivo significó que los ingresos netos reales de la VOC eran muy bajos. Para mantener la imagen de ser invencible y seguir pagando dividendos, la compañía se vio forzada a recurrir a la deuda crónica y a la emisión excesiva de acciones. La VOC no cayó por una gran batalla naval, cayó porque fue consumida por la avaricia interna.
El cáncer de la deslealtad se extendió a toda la compañía, acelerando su caída en 1796. Lecciones para tu bolsillo. La historia de la BOC nos lanza un desafío que va más allá de los galeones y las especias, pues la empresa más rica de la historia no fue destruida por sus rivales, sino por sus cimientos morales, recordándonos que la brillantez financiera y la brutalidad pueden ser dos caras de una misma moneda. El cáncer que debes extirpar hoy tiene 3 venenos. La deslealtad interna, donde la BOC perdió sus ganancias al tolerar el robo por ahorrarse salarios. La deuda excesiva, que la obligó a pagar dividendos con dinero que no tenía y no con ganancias reales. Y el monopolio antiético, pues arriesgar el futuro por la ilegalidad o la explotación siempre resulta en una caída catastrófica. La lección es clara. La ética es la inversión más segura y rentable a largo plazo. Por otro lado, algo que puedes imitar e implementar en tu propia empresa o emprendimiento es el darle beneficios extras a tus colaboradores que dependan de su mayor o menor esfuerzo para generarlos, pero que a su vez estos puedan producir ingresos tanto para ellos como para ti. La gran pregunta de hoy es: si los mercados ahora tienen el poder de los monarcas, ¿quién gobierna esos mercados? La respuesta es simple: aquel que entiende sus reglas y evita sus trampas. Y si esta historia de avaricia y corrupción interna te parece increíble, es solo el comienzo. La verdadera dimensión del poder de la BOC no era solo financiera, era política y militar. Esta empresa llegó a tener su propia fuerza armada, su propia flota de guerra y la capacidad de declarar batallas y ejecutar justicia como si fuera un reino. Por eso, tienes que ver el siguiente capítulo de esta serie épica, el día que una empresa se convirtió en un país.